Buenas tardes, queridas alumnas y estimados alumnos. Esta es la última sesión del curso sobre comunicación y aparatos ideológicos del Estado. Hoy lo que vamos a hacer es referirnos un poco a la situación boliviana. Tengo una interesante información para ustedes de hace 80 años y al mismo tiempo vamos a hacer una especie de resumen general. Primeramente, me permito unas informaciones de corte administrativo. En la planilla de notas oficial que me ha enviado la dirección de la carrera hay 60 alumnos inscritos. De ellos, solo 30, exactamente la mitad, me ha enviado los trabajos por esta vía, ya están calificados y las planillas de notas con mi firma están ya en manos de la dirección. La dirección es la encargada de publicar estas notas. Yo por estatuto no lo puedo hacer pese a los pedidos de algunos de ustedes. Pasando al contenido, quiero decirles que estoy extraordinariamente contento por el buen nivel general de los trabajos entregados. No hay duda que con los años la carrera de filosofía ha tenido un incremento de su nivel intelectual, lo que se nota en la forma de redacción, en la manera de abordar problemas y en los contenidos que ustedes me han remitido. Y aquí la noticia más agradable: los mejores trabajos son de las chicas del curso. No hay duda, estimado público, que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Y aquí se manifiesta muy parcialmente, es cierto, uno de los posibles testimonios de esa calidad. Los mejores trabajos provienen de manos femeninas. No voy a nombrar a las alumnas para no despertar envidias entre los chicos, pero no hay duda de que ellas han escrito los mejores trabajos no solo por el contenido original, la posición crítica, la búsqueda de fuentes, sino también por la calidad de la presentación. O sea, la parte tipográfica, las fuentes, las notas al pie de página o de otro sistema. Todo eso en los trabajos de las chicas está, lamento decirlo, mucho mejor elaborado que en los trabajos de los chicos, lo cual obviamente es un signo de que este siglo XXI va a estar profundamente afectado y hasta dominado por las mujeres. Quiero indicar también que en general, como les decía, el nivel de los trabajos es excelente. Claro, siempre hay una que otra excepción, pero en general es muy bueno. Se nota que el tema ha interesado profundamente a los alumnos y que se han preocupado también por buscar fuentes adicionales, que es justamente lo que han hecho las alumnas. Quisiera también agradecerles por las palabras amables que muchos de ustedes me han enviado. Siempre es un aliciente muy agradable y yo las recibo con mucho gusto. En la sesión de hoy vamos a ver, estimado público, un testimonio de propaganda política, o sea, de la acción de los aparatos ideológicos del Estado muy temprano y yo diría muy sintomático para el resto de la producción ideológica en Bolivia. Me refiero a lo que hizo el gobierno del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, a partir de 1952.
Ese gobierno creó una Secretaría de Información y Propaganda que nunca había existido antes. Ningún gobierno anterior había sentido la necesidad de legitimarse, de defenderse o de hacer propaganda por él mismo. Obviamente uno que otro gobierno realizó lo que podríamos llamar acciones muy modestas de propaganda, pero eran cosas asistemáticas y casuales. En cambio, a partir de 1952, los gobiernos del MNR hasta 1964 se dedicaron preferentemente a esta tarea. Y al mando de ellas estuvo un intelectual muy destacado, también como historiador de las ideas, José Feldman Velarde. Quiero aquí subrayar y enfatizar esta labor porque Feldman es el autor de una historia de la cultura boliviana en varios volúmenes y de muchas obras de carácter, lo llamaremos histórico popular. O sea, era el hombre indicado. Claro que terminó muy mal como ministro de Natush en esos 15 días terribles que ensangrentaron al país. Pero en 1952 su actividad fue, lo diremos claramente, profesional. Él sabía cómo se hacía propaganda, había aprendido estas técnicas en la Argentina peronista y sabía sobre todo cómo dosificar imágenes. Entonces, una de las obras más, además de los muchos afiches, folletos, se creó el Instituto Boliviano del Cine, que empezó a trabajar justamente con lo que en esa época se llamaban noticiosos. Eran unas elaboraciones fílmicas de unos escasos 8 a 10 minutos que obligatoriamente se mostraban antes de la película principal. Esa fue también una interesante innovación obligatoria que a mucha gente no le gustaba, tener que ver obligatoriamente un tráiler noticioso del gobierno. Una de las obras más interesantes de propaganda del gobierno fue el llamado Álbum de la Revolución. Les voy a contar brevemente algo sobre este Álbum de la Revolución, porque ha sido objeto de un brillante artículo de Silvia Rivera Cusicanqui. Ella ha armado una parte de su teoría, y en parte es naturalmente una crítica ideológica, y también en la otra parte una especie de propaganda para su propia posición en base a este álbum. El gobierno peronista había publicado cada tantos años un álbum similar con muchas ilustraciones y con poco texto, que es justamente lo destinado al consumo popular. El llamado Álbum de la Revolución Boliviana contiene evidentemente muchísimas fotografías en blanco y negro. Hay que resaltar la originalidad y la calidad de las mismas. Han sido utilizadas en muchas otras ocasiones, por ejemplo, para iluminar eventos revolucionarios, mostrar la pobreza de los indígenas, las maldades de las clases altas anteriores. Para todo eso, el álbum de la revolución ha sido una cantera, es decir, un reservorio muy interesante de documentos gráficos. El álbum tuvo una difusión gratuita enorme y no hay duda de que también entre las llamadas clases subalternas, mineros y campesinos, tuvo una brillante acogida, que es uno de los puntos de crítica de Silvia Rivera Cusicanqui.
El álbum de la Revolución Nacional salió en 1954 bajo la firma de José Celman Velarde. Me equivoqué, no era un ministerio de Prensa, Informaciones y Cultura, sino una subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura que lo publicó en ese año de 1954. Lo que yo quiero en esta sesión es recomendar a ustedes la lectura de uno de los ensayos más brillantes de Silvia Rivera Cusicanqui, que tiene el título, por favor tomar nota, El mito de la pertenencia de Bolivia al mundo occidental. Punto. Requiem para un nacionalismo. Y está publicado en una revista de la Universidad Mayor de San Andrés que se puede conseguir fácilmente en bibliotecas o comprar también un ejemplar atrasado en la carrera de Sociología. La revista se llama Temas Sociales, Revista de Sociología, y el artículo se encuentra en el número 24 del volumen 2003. Ese año salió solo un número, pero es un número muy gordo, y el artículo va de las páginas 64 al 100. El artículo es muy interesante porque Silvia Rivera saca dos conclusiones en su artículo. La primera, que el gobierno del MNR trató de disolver la identidad indígena, creando una nueva identidad mestiza que según ella era algo artificial, inexistente, proimperialista, etc. Y la segunda conclusión es que Bolivia nunca perteneció al mundo occidental, sino que Bolivia pertenece y perteneció siempre al mundo andino, y que el gobierno del nacionalismo revolucionario ha sido justamente un intento ideológico de crear el mito, como dice ella, de la pertenencia de Bolivia al mundo occidental. El artículo es también muy interesante porque Silvia, además el artículo está muy bien escrito. Quiero reconocer que Silvia Rivera Cusicanqui es una brillante estilista del idioma castellano, se lo lee con mucho gusto, y el artículo contiene obviamente también una interesante crítica a la ideología del MNR. Como toda ideología más o menos clásica, el MNR trató de hacer pasar sus intereses particulares como si fuesen los intereses generales de la sociedad boliviana. Esto lo muestra Silvia con muchos argumentos, todos ellos muy bien elegidos. Se nota que ella ha trabajado las fuentes originales de esa época con mucho cuidado. Ella trató de mostrar además cómo se construyó una nueva y muy frondosa burocracia estatal para dar cargos, prebendas, canonjías a todos los partidarios y simpatizantes del MNR, y para construir una base numéricamente importante de adherentes al MNR. Aquí yo quiero también indicar que la burocracia estatal creció enormemente a partir de abril de 1952. Por ejemplo, se crearon muchos trámites que antes no existían, como por ejemplo la visa de salida y entrada al país para ciudadanos bolivianos, muchas complicaciones absolutamente innecesarias
que naturalmente no iban en beneficio de la vida común. Pero, y esto lo señala Silvia muy claramente, estas medidas burocráticas de alguna manera enlazaban con la tradición del país. O sea, no han sido medidas resistidas por la población. No ha salido ninguna crítica a las mismas, sino que de alguna manera la larga época colonial y la republicana, con su frondosidad de burocracia y trámites, había preparado a la opinión pública para que existan muchos trámites, todos ellos complicados y financieramente onerosos, y para que la población tenga que esperar largo tiempo el hacer los trámites y esperar el resultado. El gobierno del MNR también, uno de los primeros, destituyó a la Corte Suprema de Justicia y a gran parte del Poder Judicial y nombró a partidarios suyos en los puestos más importantes de ese aparato del Estado. El álbum de la Revolución es un libro prácticamente inencontrable. Lo bueno del artículo de Silvia Rivera es, por ejemplo, la selección de las mejores fotografías del álbum en el artículo, de modo que viendo el artículo ustedes ya van a tener una visión completa del álbum de la Revolución. La selección de imágenes que ha hecho Silvia nos permite darnos cuenta de cuál era la intención del gobierno en esa primera etapa de Víctor Paz Estenssoro. En primer lugar, el endiosamiento del jefe. Aquí en una de las fotos aparece el joven Víctor Paz Estenssoro mirando al horizonte a lo lejos, con cara severa, delante de una cruz, delante justamente del símbolo religioso popular del país. Luego se ven a muchísimos indígenas, todos en grandes manifestaciones, o hay algunas fotografías que muestran que estos indígenas apoyan desinteresada y completamente a la revolución. Silvia ha tenido el buen tino de conservar las leyendas de las fotografías. El libro no tiene texto, son solamente fotografías, y la única parte escrita son las pequeñas leyendas muy breves debajo de las fotografías, pero esas leyendas lo dicen todo. Por ejemplo, en dos de las fotografías donde se ven a indígenas haciendo la V de la victoria o la V de Víctor Paz, también puede interpretarse así, ese signo tan popular durante los años de 1952 a 1964, los indígenas hacen este signo, obviamente de conformidad y admiración por Víctor Paz y por la revolución, y la leyenda abajo dice: la revolución ha llegado a todos los bolivianos. Es decir, el carácter ideológico es claramente visible en esos muy breves textos, muy breves, pero muy claramente, como se dice en el lenguaje popular, muy decidores, o sea, muy expresivos de lo que quería manifestar José Felman Velarde y naturalmente los jefes de la revolución. Hay, por ejemplo, una interesante fotografía donde está Víctor Paz Estenssoro haciendo la V de la Victoria y encabezando uno de los millones de desfiles que hubo en esos años. Es una actividad que aprecian mucho los bolivianos: desfiles, manifestaciones, demostraciones, asambleas, ampliados, etcétera, etcétera. Y la fotografía de abajo dice inmediatamente: el pueblo le testimonia su hondo afecto, no cualquier afecto, su hondo afecto. O sea, Víctor Paz Estenssoro, que está bañado en mistura en la fotografía, sonríe de arriba, obviamente, desde una tarima,
desde un sitio elitario y privilegiado de arriba, sonríe al pueblo trabajador. Y ahí se nota la masa inmensa de gente anónima. Como son tantos, los rostros no se pueden ver, por eso digo que es algo realmente una multitud anónima que naturalmente vitorea al líder y, como dice el cuadro, le testimonia su aparentemente hondo afecto. El libro trata de mostrar ideológicamente, es una pura propaganda ideológica, la unidad entre el pueblo y el gobierno. Hay algunas fotografías muy interesantes que muestran esta decisión de José Feldman Velarde de mostrar que entre el pueblo y el gobierno hay evidentemente una unidad inquebrantable, inquebrantable. Por ejemplo, debajo de las fotografías de los mineros, todos sacrificados, sudorosos, etcétera, pero haciendo la V de la victoria, la leyenda dice: los mineros pueden hallarse seguros de no haber combatido en vano. Las minas ya son del pueblo. O sea, el hecho de que las minas hayan sido estatizadas el 31 de octubre de 1952, según la propaganda de Feldman Velarde, eso ya significa que son propiedad del pueblo, que no ha sido algo en vano, sino que han pasado de la propiedad de tres varones del estaño al pueblo mismo, que naturalmente ahora ya no vive con las alienaciones típicas modernas, porque ya no hay propiedad privada y por lo tanto ahora trabajan igualmente de sacrificados, pero trabajan por sí mismos, en favor de sí mismos. Esto es lo típico de un aparato ideológico del Estado. Por eso este artículo de Silvia Rivera con sus fotografías es tan elocuente, porque nos muestra cómo elementalmente trabaja un aparato ideológico y cómo, estimado público, este mensaje ha sido seguramente recibido por la población.